orden de 120.000 trasplantes de órganos al año. Estos son datos del Registro Mundial de Trasplantes que elaboramos aquí en España, en la ONT, por delegación de la OMS, y que, como podéis ver, pues aquí contabilizamos todos los trasplantes de riñón, de hígado, de corazón que se hacen en el mundo, unos 120.000, como digo, en los 5 continentes. Y el problema es que con estos 120.000 trasplantes, la demanda anual en todo el mundo, el concepto de lista de espera, tal y como lo entendemos en España, no existe en la mayoría de los países, pero la demanda anual no sería inferior a 2 millones de trasplantes al año. Imposibles de realizar porque necesitaríamos tener todos esos órganos, todos esos hospitales, todos esos cirujanos, cosa que no existe. Es decir, el resultado es que de cada 100 personas que necesitan un trasplante en el mundo, lo consiguen aproximadamente 5. Y esto es lo que realmente condiciona toda la dinámica de escasez que condiciona a todos los trasplantes. Y en este contexto de escasez, no hay órganos para todos, bueno, pues España, como se ha dicho anteriormente, es con diferencia el país del mundo con índice de donaciones más elevado. Estos números que veis aquí significan número de donantes, personas que han fallecido, han donado sus órganos, estos se han obtenido y se han trasplantado en relación con la población, por millón de habitantes, porque es la única forma de comparar un país grande con otro pequeño, una comunidad con otra comunidad, etc. Entonces aquí veis que España tiene 39,7, prácticamente 40 donantes por millón, que esto es el doble, más del doble que la Unión Europea en su conjunto, o por ejemplo 13 puntos por arriba de Estados Unidos, o por ejemplo, fijaos, un país tan desarrollado como Alemania tiene 10 donantes por millón, por cada donante que ellos tienen nosotros tenemos 4. O sea que son realmente diferencias nada sutiles que nos hacen que, como digo, desde hace 25 años ocupemos este liderato mundial. Y esto ocurre desde que empezamos con este modelo de la Organización Nacional de Trasplantes en el año 1989, un momento en que había una tasa de donantes bastante baja, era de 14 donantes por millón en España. Desde que se desarrolla este modelo vamos creciendo, hasta llegar a estos 39,7, prácticamente multiplicamos por 3 o por 4 el número de donantes desde entonces hasta ahora, e incluso en el 2015 realmente conseguimos el mayor aumento de donantes de toda la historia. O sea, no es un modelo que se haya realmente llegado a la cima, sino que sigue funcionando y mucho. Y dentro de este modelo, pues la verdad es que dentro de las comunidades autónomas hay quien tiene más, hay quien tiene menos. Baleares siempre suele estar dentro de la mitad de arriba de las comunidades, en alguna ocasión ha llegado a estar entre las 3 o 4 primeras, pero sobre todo las cifras son más elevadas en esta zona de aquí. ¿Por qué? En toda la zona norte. ¿Por qué? Pues básicamente por un problema de pirámide de población. Ahora veremos que la mayoría de los donantes de órganos son personas muy mayores. Entonces, realmente, que fallecen como consecuencia de un accidente cerebrovascular, un ictus, y bueno, pues eso significa que aquellas comunidades más envejecidas, y en España son todas las del norte, las posibilidades de que se dé este tipo de patología es bastante superior que no las del Mediterráneo. Entonces, las comunidades que siempre están por encima pues son La Rioja, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, es decir, toda esta zona de aquí del norte, que tradicionalmente son las que tienen unas cifras más elevadas. Pero fijaos que si hiciéramos una champion con todas las cifras de las comunidades, de las cifras de todas las comunidades españolas, contando con todas las donantes de todos los países del mundo, no se nos metería más que un pequeño país, Croacia, entre las 17 primeras. O sea, el resto serían las 17 comunidades españolas, serían las 17 primeras en todo el mundo. O sea, eso da una idea de la diferencia de resultados entre España y el resto del mundo. Y claro, como consecuencia de este aumento de estas espectaculares cifras de donantes, los trasplantes pues igualmente han ido subiendo. Fijaos que de 1.200 pues se han multiplicado por 4. Estamos en 4.800, estos son riñón, hígado, corazón, pulmón, etcétera. Todos los trasplantes pues lógicamente van subiendo, y también el año pasado se produjo el máximo aumento de trasplantes en toda la historia de esta terapéutica. Al final, esto, si hacemos una radiografía de lo que ocurre en España es un país de 46 millones y pico de habitantes, y justo este año, a principios de este año, hemos llegado a los 100.000 trasplantes de órganos. Pues las 2/3 partes o más son de riñón, porque es el órgano más demandado y porque también se puede donar de vivo y porque todos podemos donar 2 riñones. Y después, pues cifras decrecientes: hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino. A esto hay que sumar tejidos
pues córneas, huesos, piel, arterias, etcétera, y médula, progenitores hemopoyéticos, médula, cordón umbilical. En total en España se han hecho más de 500.000 de trasplantes, 100.000 de órganos, pero 500.000 contando todos los tejidos y las células, que para un país de 46 millones realmente representa ya una incidencia muy grande. Bueno, todo esto está muy bien, todo esto resume los logros del sistema, pero ahora vamos a hablar de por qué y cómo hemos llegado a esto. ¿Por qué España lleva el líder mundial de la donación de órganos desde el año 1992, o sea, todo el último cuarto de siglo? Bueno, cuando nosotros nos piden consejo de otro país para implementar nuestro modelo, pues nosotros les decimos siempre que haya más o menos donantes, depende de varias cosas. Depende de que la población tenga una predisposición a donar. Bueno, evidentemente, si la población no dona, todo esto no funciona. Depende de que haya una ley de trasplantes eficaz. Depende de una estructura sanitaria. Evidentemente, no es lo mismo un país con una estructura sanitaria europea que un país de África o un país de América Latina. Son situaciones muy distintas y depende de que tenga un sistema de trasplantes y sanitario realmente eficaz. Vamos a ver qué es lo que ocurre en España con todas estas cosas. España es el primer país del mundo porque la gente tiene mucha predisposición a donar los órganos, es porque somos muy generosos. Bueno, pues eso suena muy bien, pero realmente no es verdad. Nosotros no somos ni más ni menos generosos que el resto de los países europeos. Es decir, evidentemente generosos somos porque si no, no se producirían las donaciones y si no, realmente todo esto no funcionaría. Pero cuando uno pregunta a todos los países de la Unión Europea, en el Eurostat famoso, se hace una pregunta común a los países a los ciudadanos de los 28 países, y en este caso una pregunta tan simple como ¿usted donaría los órganos después de morir? Sí o no, sin más explicaciones. Bueno, pues España está justo en el término medio, en 57%, que es donde está la media europea, muy lejos de los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Malta, Bélgica, que están en 70 y tantos, 80 y tantos, o sea que realmente no parece que haya una tendencia mayor que las de estos países a donar órganos. Más aún, nosotros tuvimos la precaución, cuando empezamos con la ONT, de hacer una encuesta en todas las comunidades españolas, preguntando lo mismo. Se preguntaban muchas cosas, pero una pregunta fundamental era esta: ¿usted donaría los órganos, sí o no? Y esa encuesta, que le hicimos a principios de los 90, la repetimos a finales de los 90 y la hemos repetido ya bastante entrado el siglo XXI. Entonces, podéis ver que realmente al principio de la ONT encontramos un 58% de gente que decía que sí, lo mismo que el Eurostat. A finales un 56 y ahora un 58. O sea, en todos estos 25 años no ha variado la predisposición de la población española y, sin embargo, el número de donantes efectivos ha pasado de 500 a 1.850. Luego, realmente no se puede explicar las cifras de donación por este asunto. ¿Es por la ley de trasplantes? Bueno, realmente no. La ley española es de consentimiento presunto, de las que teóricamente todo el mundo es donante si no ha especificado en vida lo contrario. Lo que pasa es que esa ley realmente existe en multitud de países. Nosotros siempre hemos tenido la misma ley. La ley española es del año 1979 y debe ser una buena ley cuando nadie le ha dado por cambiarla después de todas estas décadas funcionando. Pero siempre hemos tenido la misma y, sin embargo, en los años 80 la tasa de donación eran muy bajas. La misma ley existe en Francia, existe en Italia, existe en multitud de países. Y verdaderamente nosotros siempre pedimos a la familia el consentimiento, o sea, no se extraen los órganos a pesar de que la gente no haya dejado en vida dicho que no quiere ser donante. Luego realmente es una ley teórica, pero que en la práctica pues lo cierto es que siempre se pide la autorización de la familia. Evidentemente la estructura sanitaria interviene y mucho. No es lo mismo tener un país como tenemos nosotros, con un muy buen sistema nacional de salud, con una red de unidades de vigilancia intensiva importante y con un número de camas también muy desarrollado, pues que eso trasladarlo, pues yo que sé, al África subsahariana o trasladarlo a un país de América Latina que no tenga una especial estructura sanitaria. Pero bueno, no se diferencia esta estructura española de otros países europeos o de Estados Unidos o de Canadá. Realmente tampoco eso nos caracteriza específicamente. Lo que sí es diferente en España es la efectividad del sistema de la donación. Y realmente, aunque ahora pues sea algo de lo que todos podemos presumir, la situación a finales de los 80 en España pues no era en absoluto pacífica. Los pacientes que más sufrían, hubo un conflicto sanitario muy importante en el 87,
con un descenso de la donación de un 20% como consecuencia de toda la conflictividad. Después no se recuperó en los años siguientes y los pacientes renales, que eran los que más sufrían la falta de donación porque no podían salir de diálisis, pues realmente hicieron toda una serie de protestas, de manifestaciones. Entonces estaba el ministro Julián García Vargas, decidió que algo que había que hacer y entonces desempolvó un viejo proyecto que era la ONT, que estaba en el Boletín Oficial del Estado del año 80, pero que realmente no se había desarrollado en ningún momento. Entonces nosotros empezamos con este proyecto en el 89 y empezamos pues conectando con la gente que estaba trabajando en los hospitales, en los distintos hospitales españoles en el tema de la donación de órganos, viendo a ver qué podía aportar cada cual y cómo podíamos mejorar ese proceso en toda España, y llegamos a la conclusión de que había que, sobre todo, que mejorar la organización. Cualquier mejora en la donación de órganos es siempre consecuencia de una mejora en la organización. La organización de este proceso, que comienza siempre en una unidad de vigilancia intensiva, con la detección de un posible donante, una persona que ha fallecido o va a fallecer en situación de muerte encefálica, que sigue con el mantenimiento hemodinámico de ese donante, que sigue con el diagnóstico de muerte cerebral, que sigue con la petición de permiso a la familia y al juez si es necesario, que sigue con la extracción de esos órganos y su trasplante. Todo este proceso, que se ha llamado la cadena de la donación y el trasplante, pues tiene como factor común el hecho de que si hay un problema, si se rompe esa cadena por cualquier eslabón, al final el resultado es el mismo. No hay donante y 3, 4, 5 pacientes van a fallecer en lista de espera porque no les va a llegar el órgano. Consecuencia, que esto funcione es crucial para que todo el sistema verdaderamente funcione. Nosotros establecimos un sistema de coordinación que entonces fue pionero, porque tomamos una determinación que fue el primer país del mundo que la tomó, y es que todo el sistema de donación y de trasplante tenía que estar dentro del Estado, entendido el Estado y las comunidades autónomas. Y de hecho la ONT pues fue una estructura dependiente del Ministerio de Sanidad, y las coordinaciones autonómicas dependientes de cada una de las 17 comunidades autónomas. Mientras que después la coordinación hospitalaria, pues lógicamente estaba trabajando dentro de cada uno de los hospitales. Este es el esquema con el que funcionamos. Realmente todas las decisiones se toman dentro del Consejo Interterritorial por acuerdo entre la Coordinación Nacional y las 17 coordinaciones autonómicas. Y este es el esquema con el que realmente nos ha permitido funcionar durante todos estos años. La figura del coordinador fue crucial. En ese momento existían algunas experiencias aisladas en algunas comunidades, en Madrid, en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia, pero realmente muy pocas comunidades. Lo que hicimos nosotros fue extender esta figura por toda España. Se hizo una reglamentación del antiguo Insalud, por el cual un hospital autorizado para extraer órganos tenía que tener un coordinador, y esto fue fundamental para extender la red. Y en muy pocos años llegamos a tener una red que hoy en día está compuesta por 186 equipos de coordinación para las 17 comunidades y por todos estos profesionales que veis aquí. Nuestros coordinadores, y esto es fundamental, son médicos intensivistas. Esto es básico para que el sistema funcione y nos diferencia de muchos países en que la figura del coordinador había sido asumido por otros profesionales, desde technician a personal de enfermería. Nosotros tenemos personal de enfermería también, pero en todos los hospitales exigimos que haya un médico intensivista como coordinador. De hecho, hoy día el 87% de nuestros coordinadores son médicos intensivistas. Históricamente fuimos los nefrólogos, yo soy nefrólogo, pero los nefrólogos empezamos por una razón, porque nuestros enfermos en diálisis la única forma que teníamos de trasplantar era pedir los riñones nosotros, es que no había otra. Y entonces eso fue el motivo de que en los inicios de la coordinación fuera en nefrología, pero evidentemente todo esto evolucionó hacia los intensivistas, que es donde están los donantes, en las unidades de vigilancia intensiva. Luego, esta es la columna vertebral de nuestro sistema y la que hace que funcione perfectamente. Y además, nosotros observamos desde el primer momento un fenómeno que era muy curioso, pero que realmente nos dio mucho que pensar y sobre todo nos enseñó cómo había que actuar. En un hospital, cuando llegaba un nuevo coordinador, el número de donantes aumentaba inmediatamente. Después, se ponía en meseta, porque no había más muertes encefálicas, no había posibilidad de tener más, pero no en todos, pero en algunos hospitales el número de donantes, después de pasado un periodo de 2, 3, 4 años, empezaba a caer. Y entonces el coordinador decía que es que la población no estaba concienciada, que tenía problemas en el hospital, y al final la única forma de solucionar esto era cambiar el coordinador.
Es decir, esto que es el típico fenómeno del burnout, que no es exclusivo del coordinador, ni de la profesión médica, ni de nada, son de todas las profesiones, pues claro, en una profesión tan dura como pedir los órganos y poder tener que llegar a pedirlos en un gran hospital, pues 50, 60 o 70 veces al año,